Ok. Em, Steven, tem 2 vídeos arriba e mesmo carpeta, não deve saber. 2 vídeos, não tá bisa, tá primeiro e tá bisa depois segundo. Diz que eu tenho, tem tema, eu tenho que passar todos 2 vídeos para mim. É número 1, é número 2. Bueno, família, vamos a entrar. Recuerda, estos temas que ya estamos diciendo son temas que nos hablan más bien de lo que está sucediendo ahorita. Son profecías que Dios ha puesto en la Biblia y que están cumpliendo en estos días. ¿Ok? Que nos está llegando así tan cerca que estamos del fin del tiempo. ¿Ok? Entonces, no es para estas profecías. ¿Por qué ustedes creen que Dios mandó estas profecías? Para que yo lo lea y dice, la palabra de Dios es bonita. ¿Y claro? ¿Está listo? ¿Para qué? Para poner en práctica y prepararnos para el fin del tiempo. Si no, vamos a estar en problema. Porque cuando llegue el día, me lo dijo verdad, pero es tarde. Vale la pena, vamos a captarlo, pero ponerlo también en práctica. Bueno, vamos en el tema de esta noche. Vamos a un repaso pequeñito del tema de ayer para seguir con el de hoy. Ayer estudiamos ¿qué? De la imagen. ¿Quién soñó con esa imagen? El rey, ¿cómo llamaba el rey? Nabucodonosor. Ese rey soñó, ¿qué el rey estaba soñando? ¿Qué habrá en el futuro? Y Dios mandó a explicar al rey cómo el futuro va a ser desarrollado hasta llegar al fin del tiempo. Entonces, Dios mandó a explicar al rey en tu tiempo. Eso sucedió más o menos en el año 457 antes Cristo. Ese rey tuvo el sueño. Dios mandó el sueño para el rey, para que el rey comprendiera cómo y qué va a suceder hasta llegar al fin del tiempo, que era la petición en pensamiento del rey. Estudiamos de la imagen. La cabeza de oro. Bueno, ¿por qué esta imagen? ¿Quién no está? ¿Hay personas que no estaban aquí ayer? Ok, algunos solo que no estaba ayer. Bueno. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué Dios dio al rey esa imagen con varios tipos, con varios materiales? ¿Por qué Dios no dio a ese rey una imagen en sueño? Una imagen totalmente con un material. Dios podía dar al rey esa imagen de un material solo. Pero ¿por qué Dios le dio con varios materiales? Porque el mundo, recuerda, el rey estaba pensando que habrá en el futuro. Si Dios habría dado esa imagen en un material solo, significa que el mundo y el reino del rey queda hasta el fin. Pero eso de materiales significa que si el rey era en el tiempo de oro, después de ese tiempo de oro, su reino termina y comienza a mandar un otro reino sobre la tierra. Por eso son varios materiales. Y cuando tú lees en bibliotecas o cosas así, tú lees la historia del mundo, tú ves verdad. Como antes eran reinos que mandaba sobre la tierra, con un rey o 2 reyes, cosas así, que mandaba sobre la tierra completo. Entonces, en ese tiempo pasado, en el año más o menos 457 antes Cristo, el rey consiguió ese sueño. El rey llamaba Nabucodonosor y vivía en ese tiempo ya en Babilonia. Su reino llamaba Babilonia, que simboliza esa cabeza de oro. Entonces Dios mostró al rey, después de ti
vendrá otro reino. Por eso Dios le dio el material de plata, que es un otro material que significa un otro reino. Y Dios mostró a él, después de ese reino viene un otro reino que simboliza el parte de bronce, que es más bien su cintura, que es parte de bronce. Y Dios le mostró, después del parte de bronce viene un otro reino que era Roma, que mandaba sobre la tierra todo ese tiempo. Pero después de Roma, ¿qué sucedió? No vino otro reino, pero ese reino se dividió en los 10 reinos de Europa. ¿Ok? Que son más bien comparados como los 10 dedos de pie y son materiales de barro mezclado con hierro. Ahora, cada reino, verdad, funcionó con cada tiempo conforme Dios lo puso. Y hay un texto importante para comprobar, verdad, cómo todos esos reinos funcionó. Si leemos, vamos un poquito más tarde, vamos a ver cómo con ese texto la Biblia nos muestra. Estamos en Daniel capítulo 2, ¿ok? Ese se explica de más bien ese sueño. Los que escriben, pueden escribir, comenzamos para repasar en Daniel capítulo 2, ¿ok? Entonces, ese reino, recuerda, después que el rey soñó con ese reino, con estos reinos, que la Biblia nos dijera que va a pasar con esta imagen. ¿Viene qué? Viene una piedra, es decir, el rey mientras estaba soñando, soñó también que vino una piedra no cortado con mano, y esa piedra vino y golpeó a la imagen, a sus piernas, y cuando lo golpeó, la imagen total se desbarató, se desplomó completamente. Pero la piedra que vino a golpear esa imagen, esa piedra hizo un reino total. Es decir, esa piedra es un reino que tiene que venir. ¿Y cuál es ese reino? Es la venida de Jesús, que tiene que venir. Recordamos también, por ejemplo, Jesús nos enseñó en la oración para orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, que es la piedra que está viniendo. Recuerda, no es una piedra literal que viene a golpear el mundo. Como dicen a veces en la noticia, están viendo que en un piedra que está viendo. No es esa piedra, pero es la forma como Dios escribió para que la gente entender totalmente la historia del mundo. ¿Ok? Entonces, venía una piedra, el rey ha visto, que simboliza la venida de Jesús. Eso simboliza la piedra que tiene que venir. Ok. Cuando la piedra llega, ¿qué la piedra va a hacer? Golpear la imagen, desbaratar la imagen completamente, y esa piedra va a ser un reino grande, que es el reino de Jesús, ese reino que vino. Entonces, que vamos a vivir con Jesús ahí por siempre y siempre. Ok, ese es el plan de Dios. Recuerda, es una oración que muchos oran. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y recuerda, si usted está haciendo esa oración, tú debes estar preparado, sí. Porque si ese reino llega, estás en problemas si tú no estás preparado. Debemos estar preparados. Porque estamos pidiendo condenación para nosotros mismos si no estamos preparados. Tenemos que estar preparados. Ok. Ahora, en estos días estamos estudiando lo que más bien el mundo en estos momentos están celebrando. Ellos están celebrando porque están pendientes con un nuevo reino, un nuevo orden mundial. Es lo que están pendientes preparando. Y ese nuevo orden mundial es un reino, lo que ellos están tratando de hacer. Pero esta noche vamos a ver un poquitico más qué significa ese nuevo orden mundial. Ahora, lo que estamos preparando como cristianos,
¿Qué estamos esperando? ¿La venida de Jesús, que es ese reino, o un otro reino que están preparando sobre la tierra? ¿Cuál de ellos estamos esperando? ¿La venida de Jesús o el reino que están preparando por acá? La venida de Jesús, que es el reino, para vivir con Él por siempre y siempre. Ahora, vamos a entrar en el tema de esta noche. Apocalipsis 1, versículo 1 hasta 3. ¿Qué la Biblia nos dice? Apocalipsis 1, cosas que deben suceder pronto. La Biblia nos dice, y vamos a entrar en estos puntos. Apocalipsis 1, versículo 1 hasta versículo 3. Vamos a ver en estos días, en estos textos, estamos en profecía para ver cómo en realidad estas profecías están cumpliendo, que no es por nada Dios escribió profecías, sino mira cómo están cumpliendo al pie de la letra que Dios ha dicho. Apocalipsis 1, 1 hasta 3, ¿qué la Biblia nos dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, versículo 1, ¿qué nos dice? Pon atención sobre estos textos. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué Dios escribió el libro de Apocalipsis? Usted oyó tal vez, hay muchas iglesias que no entran en Apocalipsis. Hay muchas personas que no entran en Apocalipsis. No. Y son bestias y un montón de cosas. Pero ¿por qué Dios escribió estas cosas? Vamos a ver en los primeros textos por qué Dios lo escribió. Dice así, es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes. A sus siervos. Aguarda, es decir, si me dicen no entramos en Apocalipsis, están en problema. Porque el Apocalipsis es para quién? Para los siervos de Dios. ¿Y cómo es que yo no voy a entrar si es para mí? Entonces tal vez yo no soy siervo de Dios. Entonces, para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder ¿cuándo? Pronto. Es decir, son cosas a veces un poquito feo, pero son cosas que uno dice, yo no comprendo, pero que son cosas que van a suceder y van a suceder pronto. Entonces, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Y mira qué dice ahora. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Bendecida. Quiere decir, la Biblia dice, usted será feliz. ¿Quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, lo que Dios está diciendo, métete en el libro de Apocalipsis, porque son cosas para ti, que es tu siervo de Dios, para tú saber cosas que deben suceder pronto, para que tú no caes en pánico. Para no caer en cuando las cosas, pero mira nada, sino ya Dios te advirtió. Bueno, por eso vamos a entrar en estos temas. Y estas fotos son fotos actuales, son líderes que lo que está escrito en Apocalipsis está cumpliendo con estos líderes. Hablamos del nuevo orden mundial, lo que más bien el mundo está entrando en estos momentos. Y ya los líderes están celebrando, han visto las fotos ayer, están celebrando porque ya casi
todo está listo para entrar totalmente en el nuevo orden mundial. Entonces vamos a ampliar un poquitico qué es lo que vamos a estudiar en estos días. ¿Qué es nuevo orden mundial? ¿Qué es nuevo orden mundial? Y su propósito. También vamos a estudiar cuál es la persona principal y cuál instrumento usará para llegar al nuevo orden mundial, para seguir moviéndola. También vamos a estudiar cuál es el resultado y qué posición usted y yo debo tomar al respecto del nuevo orden mundial. Ayer, por ejemplo, vimos, me olvidé de poner estos puntos primero. Ayer, recuerda que nosotros han visto varios, la gente con pancarpa y cosas están marchando. El mundo está marchando, podemos decir, con pancarpa y cosas, bogando para un global, un nuevo orden mundial, un cambio global. Están bogando para esto. Pero ustedes saben que está pendiente caminando con pancarpa. ¿Tú sabes dónde está metiéndote? Mucha gente está caminando. Un nuevo, no, porque queremos un cambio, ¿verdad? Queremos un cambio. ¿Estás seguro que es ese nuevo orden mundial? Entonces vamos a estudiar un poquitico. Nuevo orden mundial, un gobierno mundial nuevo. Nuevo orden mundial. ¿Qué es un nuevo orden mundial? ¿Qué es un nuevo orden mundial? Observa, todas las cosas tienen un orden. El colegio tiene su orden, el tráfico tiene orden, en el trabajo hay orden, en tu casa ¿tiene orden? Pues claro, debe tener orden. Y en tu vida, observe esto, si las células de tu cuerpo dicen, hoy no voy a llevar oxígeno a la mente, ¿sabe qué va a pasar con la cabeza? Comienza desorden en tu cabeza. ¿Qué comienza? Dolor de cabeza, los ojos se están mordiendo, comienza a doler, mareo extraño, comienza en tu cabeza. Si en tu vida las células, porque hay células que toman sangre y lo manda a la mente, y hay un laboratorio total en nuestro cuerpo. Entonces esas células dicen, hoy no trabajamos, está en problema. Ok. Vamos a ver, asuntos del orden, vamos a ver con algunos textos. Génesis 1:31. ¿Qué sucedió que la Biblia nos muestra ese orden? Génesis 1, versículo 31. ¿Qué la Biblia nos dice al respecto de orden? Y vio Dios todo lo que había hecho. Ajá. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La Biblia nos dice, vio Dios todo lo que había hecho cuando creó todo. Y la Biblia dice, y he aquí que era como bueno en gran manera. Significa, cuando Dios creó todo, Dios echó un vistazo para atrás. Wow, todo está perfecto como Dios lo hizo. Muy bien, pero vamos a ver ahora Génesis mismo, capítulo 3, yo creo. ¿Perdón? 3 y 4, ¿no? Gracias por escribir. Génesis 3, versículos 3 y 4. Cuando ya había orden, cuando Dios hizo todo en orden, ¿qué pasa en capítulo 3, versículos 3 y 4? Cuando llegó el diablo para hablar con Eva, ¿qué pasó? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, ay, ay. Dios puso todas las cosas en orden. Dio para sus hijos, para todo quedar en orden. Pero el serpiente apareció, no, tú no vas a morir. Y comenzó, no, tú puedes comerlo. El Dios sabe que cuando tú comienza con formar o sembrar, ¿qué? Sembrar desorden. A ver. Sembró desorden. Es decir, cuando el enemigo sembró desorden, ¿qué pasó? Desorden fue sembrado. Y ahí
todas las cosas resultó en desorden. Dios puso orden, el diablo lo cambió poniendo desorden. Y desde ahí el mundo está sufriendo desorden hasta hoy. Lo que el diablo sembró. Entonces, de ahí comenzó. Estamos hasta hoy en ¿qué? Con accidentes por acá, terremotos por allá, sequedad de mucho agua por acá y sequía por allá. Es un desorden total. Porque aquí hay demasiado agua, allá se está pidiendo agua. Un desorden. Hay fuego por allá, allá hambre, necesita para comer. Esto, cuando tú ves esto en la noticia, es un huracán. Después que pasa, queda así allá por allá. Totalmente, no respeta nada. Desorden total, un montón de peces que murió. Es decir, por el motivo que el mundo está totalmente en desorden, el mundo hoy, todos los mandatarios mundial están en la dirección de un nuevo orden mundial. Por eso ellos quieren poner un nuevo orden mundial. ¿Por qué? El mundo está totalmente en desorden. Cuando tu casa está en desorden, ¿qué tú tienes que hacer? Ponerlo en orden, sí o sí. ¿Ok? Entonces el mundo está en desorden, ¿qué tenemos que hacer? El mundo decidió, vamos a poner todo en orden. Por eso se llama nuevo orden mundial. Todos los gobernantes mundiales están con cabeza para un nuevo orden mundial. Donde habrá ¿qué? Donde felicidad, amor, igualdad. Ese es el plan que ellos quieren hacer. Pregunta, ¿qué te parece estos pensamientos? ¿No es un buen plan? Parece un buen plan. Pero el problema ¿qué es? ¿Quién está detrás de estos gran planes? Ahí está el problema. Imagínate que tu hijo, el que hace las cosas más mal, hoy yo voy a poner las cosas en orden en casa aquí. Hijo, muchas gracias, déjalo, deja todo en su lugar. Porque tú vas a la ciudad y vuelve y encuentra el escaparate, lo volvió para allá. La cama se puso en delante de la puerta. No, mamá, vamos a cambiarlo. ¿Quién es la persona detrás de estos gran planes? Y vamos a ver quiénes son y cómo lo hacen. Ellos quieren formar, imagínate, voy a hacer una pregunta. Maduro quiere poner las cosas en orden. Maduro quiere venir a poner Curazao en orden. ¿Usted vota para venir? Bueno, solamente yo di un ejemplo para ver dónde vamos. Ok. Lo que están diciendo es, ese orden que van a poner un líder, va a haber un líder mundial, va a haber un gobierno mundial, va a haber una religión mundial y va a haber un sistema financiero mundial. A propósito, ese asunto de una religión mundial, eso lo hablamos en la semana y creo que no tanto. No, vamos a hablarlo hoy. Pero saben que ya firmaron la ley que no habrá otras iglesias. Recuerda que 500 años pasado, cuando Iglesia Católica dominaba el mundo, un obispo ahí dentro que llamaba Martín Lutero, Dios lo iluminó a él para que él podía decir, pero aguanta, las cosas no deben ser así. Y comenzó a escribir las cosas que la Biblia dice, porque ellos comenzó a cambiar ciertas cosas. ¿Y qué él hizo? Él escribió 95 tesis que están tratando de cambiar de la Biblia y lo escribió en el parroquia que él tenía en Wittenberg, iglesia, y lo clavó sobre la puerta de la iglesia. Ahí comenzó la reforma. Ahí comenzó la protesta, que significa la iglesia protestante. Ahí comenzó las iglesias que protesta contra el sistema católico romano. Porque el católico romano mandaba todo en ese tiempo
Y si tú no quieres oír, corta su cabeza. No quiero oír, dame tu Biblia y quema tu Biblia, quema tú usted mismo. ¿No ha oído de estos tiempos pasados? Eso pasó. Entonces ese Martín Lutero comenzó. ¿Pero qué sucedió? Para entrar en ese nuevo orden mundial, ellos puso un paro a lo que Martín Lutero hizo. Entonces lo que ellos van a hacer de nuevo es poner que habrá una religión mundial. Tú no puedes venir con su Biblia a decirme, la Biblia dice esto. No, lo que hay, todos debemos respetarlo. Ese están poniendo. Ya firmaron, ya todo esto pasó por noticia, por todo, solamente se fue puesto por acá. Esos papeles. Porque están poniendo todo junto, que en ese mismo, ¿cómo llama? Escaparate. Lo metí ahí dentro, esos papeles, los documentos. Los mismos documentos que dicen, hombre con hombre puede casar, mujer con mujer puede casar, y si tú vienes con algo contra, te meten en prisión, también está junto. Todas estas leyes que están saliendo, están puestos todos juntos en el mismo escaparate. ¿Cómo dicen? Lachi. ¿Cómo? Carpeta. Están todos juntos ahí. Aún no están saliendo directamente en claro. Porque el día cuando el nuevo orden mundial dice, ya, todo sale sobre la mesa, ¡bam! Cuando tú vienes contra, no, aquí está firmado, tú no puedes reclamar, váyase a tu casa, rápido, o tú vas a prisión. Cosas así vienen, pero tranquilo. Vamos a seguir. Es decir, todos estos van a ser puestos. Ya el sistema financiero también, ya todo. No sé que usted ha oído en noticia cómo Holanda, parte de Francia más o menos, mandó a agarrar todos sus oros de México y los llevó para allá. Hay cosas financieras que están pasando para aquí, para allá, están reservando, agarrando sus cosas porque viene la cosa. Muchas cosas están por venir y ya están comenzando. Pero vamos a seguir por el tiempo. Es decir, todo esto es parte del nuevo orden mundial. Entonces, mire qué está diciendo. Eso es en inglés, pero si tú dices que el nuevo orden mundial es una teoría, entonces dicen, pregunta a estas gentes. ¿Conoce ese Hitler? Todas estas gentes bogó para un tipo de nuevo orden mundial. Conforme ellos lo puso para... Está en el camino. Rockefeller, billones de plata. Todos esos son gente que está luchando junto. Trató desde años para hacer un cabeza. Vamos a escuchemos algunas noticias de varias entrevistas gubernamental mundial. Vamos a escuchar el primer video. Vamos a escuchar una entrevista de algunos líderes gobernantes al respecto de, porque están entrevistando para escuchar del nuevo orden mundial. World Order. A new world order. Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado nuevo orden mundial. El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden. ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis? Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento. Ni más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos. Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización. Quiero afirmar
que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global, de gobernanza global, de gobernanza global. ¿Será acaso este el principio del nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, un solo banco, una sola persona que controle a todo el mundo. Quedándose por el mundo, lo único que se habla es de las nuevas atribuciones del Fondo Monetario Internacional, el nuevo rol del Banco Mundial. Un banco central que se está congelando y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos. Busquemos una moneda común que nos alcance a todos. And one of the ways it will drive the change is through global governance. A new world order. Ese es uno de los videos, son dos videos. Un poquito más tarde vamos a ver uno que es más claro, más tranquilo, totalmente en español, porque es de habla inglés más mayoría. Pero vamos a ver un poquito más tarde de los países más de habla español, pero un poquito más para adelante. Es decir, todos están hablando misma dirección, todos están caminando. De todos los países están trabajando en la misma dirección. Vaticano y Naciones Unidas quieren un gobierno mundial. Eso están trabajando sobre este punto, luchando para llegar a un gobierno mundial. Es el propósito. ¿También contribuye a esto? Mira cómo usted también contribuye a esto. Mira, por ejemplo, usted tiene $1 en su bolsillo o en casa o algo así, o a veces cuando usted usa dólares, mira que muestre. Mira, sobre este punto, está aquí. Mira que está escrito aquí abajo. Novus Ordo Seclorum. Cuando tú buscas su interpretación es Novus Ordo Seclorum, New World Order, nuevo orden global. Es decir, desde años están trabajando sobre eso, desde que el dólar está moviendo, están trabajando sobre esto y por eso están festejando ahora final. Ya están celebrando. ¿Han visto ayer los puntos de festejar que están haciendo? Celebrando porque ya estamos llegando al punto final. Mira que Holanda. Mira que Holanda escribió. Holanda escribió. Y están preguntando. Podemos, ese es Konowo, es Podemos. Dictador es un dictador, ¿no? Están preguntando. ¿Podemos parar ese dictatorial que está
ganando el nuevo orden mundial? Holanda está preguntando, ¿podemos parar esto? Porque lo que ellos han visto es, recuerda, Holanda tiene todas sus cosas en su control. Pero lo que Holanda vio es, ellos van a perder control porque el nuevo orden mundial va a tomar todos los controles. Es decir, no, nada de Holanda dice, no. Mundo total va bajo un líder, un gobierno, un sistema financiero, una religión mundial. Eso están caminando con eso. Lo que pasamos un punto de ayer, lo que Obama dijo, es necesario imponer un nuevo orden mundial, un orden internacional, no hay otro camino. Eso sucedió cuando en septiembre, ¿ha visto? En septiembre de 2015, que fueron todos los gobiernos mundiales a la reunión cuando Papa fue a Estados Unidos. Todos están escuchando cuál es el plan del líder que dirige las cosas. Es decir, el mundo total va a ser controlado. Escuche esto. Usted recuerda, en el tiempo de los mártires, ¿quién tenía control ese tiempo? Roma tenía control. Por eso ya dijimos en la semana lo que Estados Unidos tiene un estatua así parado, que es estatua de libertad. Es Francia regaló a Estados Unidos esa estatua. ¿Por qué? Estados Unidos dio libertad religiosa. ¿Qué sucedió? Francia mandó un trupa dirigido por general Berthier entrar en Roma, agarró al Papa preso y lo llevó. ¿Por qué? Tras de estos matanzas era Roma, tras de la cortina. Por eso eso sucedió en el año 1798. Ahí paró la persecución cristiana. ¿Por qué? Cuando agarró el líder tras de la cortina, que era Papa, ya no había más persecución. Y ahí los cristianos huyeron a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dio libertad religiosa. Por eso hasta hoy todo el mundo dice, no, tú puedes adorar como tú quieres porque tenemos el documento de libertad religiosa. Pero pronto se quitará. ¿Por qué pronto se quitará? Porque ya firmaron que no habrá otra religión, no habrá otra creencia. Ya está, esa ley que está puesto ya abolió. Porque firmaron que no habrá otra protesta. ¿Qué significa? Si todos deben guardar domingo, tú no puedes decir, no, la Biblia dice sábado. Ellos dicen, no, mayoría cuenta aquí. Guarda tu Biblia bien guardado. La mayoría cuenta. ¿Por qué? Porque ese protesta de no, protesto. La Biblia dice sábado. Baja tu mano, baja tu Biblia, porque aquí documento mundial firmado cuenta. En eso estamos. Vamos a seguir. Pregunta. ¿Dios está vivo hoy? ¿O se murió? ¿Dios, sus ojos están en todos los lados? Y claro. ¿Dios tiene que seguir planes humanos o humano tiene que seguir plan de Dios? Porque el humano está con su plan para adelante. Pero ¿qué nos dice Daniel 2, versículos 20 y 20 hasta 22? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20. Era cuando el rey estaba atónito con el sueño que viene otro reino, viene otro reino. Mira que Dios mandó a decirle. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ajá. Él muda los tiempos. Aguarda. ¿Qué la Biblia está diciendo? Él muda los tiempos. Él y muda las los edades. tiempos. Ajá. ¿Y las edades? Quita reyes y pone reyes. Es Dios quien hace esto. Ajá. Da la sabiduría a los sabios. Ajá. Y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas, mora la luz. Es Dios quien dirige las cosas. Pero los hombres están pensando que ellos dirigen la cosa. Vamos para adelante. Es decir, ahora, lo que el mundo está haciendo del nuevo orden mundial se cuadra con lo que estudiábamos ayer. Recuerda, el mundo está poniendo su nuevo orden mundial. Pero ayer estudiamos del plan total que Dios ha puesto para el mundo, de la imagen. Ese plan del mundo está cuadrando con lo que Dios puso. ¿Estamos durmiendo? No cuadra. Porque recordamos, la imagen mostró de los reinos, era primero Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma, después los 10 reinos que estamos viviendo hoy, y después viene ¿qué? En la piedra. Es decir, conforme la Biblia, es la piedra que es la venida de Jesús, no un reino lo que ellos están preparando. Es decir, los cristianos que guardan la piedra que es la venida de Jesús, siendo que todas las otras iglesias están uniendo con Papa sobre el nuevo orden mundial. Solamente la iglesia que explica las profecías, que conoce las profecías, que explica la profecía, que es iglesia adventista del séptimo día, porque ellos guardan los mandamientos de Dios. Y Dios prometió, los que guardan los mandamientos conocen mis secretos y mis cosas. Por eso la iglesia adventista solo puede explicar estas cosas. Porque ellos meten en el libro de Daniel, ellos meten en el libro de Apocalipsis, porque Dios, su Espíritu, está dispuesto a explicar todos nosotros su palabra. El Espíritu de Dios lo hace, claro. Adelante. Ok, el texto estaba ahí. Bueno, es decir, mire qué ellos están haciendo. Para entrar el nuevo orden mundial, ¿qué ellos hicieron? Ordenan retirar el monumento de los 10 mandamientos de Capitol en Oklahoma. Lo tumbaron. El estatua de los 10 mandamientos, lo tumbaron. ¿Y qué pusieron por allá? Lo pusieron estatua de Baphomet. Baphomet es Lucifer. Quitaron los 10 mandamientos y pusieron el estatua de Lucifer. Ah, es por eso, ahora yo comprendo por qué le están haciendo la contra Dios. Porque Lucifer siempre era contra Dios. Si están aquí los niños jóvenes, algunos de ellos te pueden decir, esa forma que el hombre está sentado ahí es el tipo de baile nuevo que hay ahora. Un tipo de baile nuevo. Porque ya yo posaba eso, los jóvenes me estaban diciendo, no, los jóvenes estaban riendo. Y yo pregunté, ¿qué están riendo? No, ese es el tipo de baile nuevo que está en los jóvenes. Sí, claro. Es el diablo que están planeando las cosas y están haciéndole bien. Ok, si la Biblia dice no habrá más reino, recuerda, el mundo está preparando un nuevo reino mundial. Si la Biblia dice no habrá más reino, si hay un reino que está siendo levantado hoy en día, ¿dónde vamos a ubicarlo en esa imagen? No hay lugar para meterlo, porque ya todos los reinos pasó. Lo que viene ahora es la piedra, que es la venida de Jesús. Entonces, ese reino que los gobiernos están preparando, no hay lugar para ubicarle ahí. Dijo Dios, después de los 10 dedos, es la piedra que es la venida de Jesús. ¿Y sabe que Jesús ha dicho de esto? Jesús habló de esto. Mateo 24:15. ¿Qué nos dice Mateo 24:15? Porque como Jesús ya sabía qué van a hacer, mira que Mateo 24:15, mira que la Biblia nos dice. Dios es el sabio de los sabios. Porque de años atrás, Dios escribió todo esto. Mira que la Biblia nos dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda. Es decir, Dios está mandando sus hijos. Cuando tú ves estas cosas que están sucediendo, váyase en el libro de Daniel y te vas a entender todo. ¿En cuál libro estamos en estos días? El libro de Daniel. ¿Quién nos mandó allá? Jesús. Todos los hijos de Jesús, Dios le manda. Si tú quieres comprender estos tiempos y todo, vaya al libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, te explica todo de eso. Y esto estamos estudiando en esta semana. Un poco más adelante. Ok, es decir, ese reino que ellos están planeando es totalmente contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Todos los reinos que Dios ha puesto ya pasó. Lo que falta es el reino de Dios que viene. Entonces, ¿cuál de ellos llega primero? El mundo está preparando su reino. ¿Cuál de ellos llega primero? Tranquilo, en esta semana vamos a saber cuál llega. Ahora, si todos los gobernantes están hablando del mismo lenguaje, vamos a ver un video más ahorita para captar algo importantísimo. Ese video que vamos a pasar, hermano, está pendiente porque yo voy a pedirte parar en cierto punto, ¿ok? Como 2 o 3 veces vamos a parar. Entonces quiero que tú... Uy, el tiempo nos fue. Uy, ¿cómo se corre tan duro? Y ya estamos llegando a diciembre. ¿Sabe que la Biblia dice, los días se cortarán cuando estamos llegando? Y los días están siendo cortados. Es otra profecía. Bueno, deja. Bueno, vamos a ver el video para ver. Escúchalo bien. Vamos a parar. Escúchale porque yo voy a parar donde están hablando algunas cosas. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás. Mira que está diciendo, el mundo del siglo XX ya ahora quedó hay atrás. una nueva realidad. No podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Pare un rato. Lo que él dijo era... global. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países. Lo que él dijo era, ahora hay una nueva realidad y no podemos quedar pasivo. Tenemos que entrar en ese tren para seguir. ¿Y quién maneja ese tren? No se pone atención. Métete en el tren, vámonos. ¿Sabe dónde van? Se pega ahí, aliados pega así, claro. Gracias. Vamos a ver otro. En forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto. Y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial Empleo en este sector era en el 2007 así, 0. No existía. Por eso, mira qué está diciendo. Quiero hacer un brindis. ¿Un brindis? Para Turquía, por Argentina y también por un orden global diferente. ¿Están brindis por el nuevo orden mundial? Más equitativo y más igualitario porque creemos que es la única garantía una verdadera paz y seguridad internacionales. El presidente peruano, Ollanta Humala, fue el encargado de inaugurar este evento. En sus palabras manifestó los avances alcanzados por la Unión de Naciones Suramericanas en la lucha continua para superar la pobreza en la región, al tiempo que expresó los aportes que puede lograr UNASUR en los próximos años. Hemos avanzado en el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social, donde nuestros ministros han trabajado
un plan de acción 2012-2014 que prioriza la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica y social. Y hoy los invoco a no bajar la guardia para lograr que las oportunidades lleguen para todos y por igual. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. Con su librito. En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro, marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional. Él decía un orden más justo, más equitativo y a favor de la paz mundial. Llamó a construir un nuevo mundo, propuso una nueva estructura financiera, romper con los monopolios de los créditos, trabajar para eliminar la pobreza, una mayor inclusión y justicia social, crear un mundo sin imperios, garantizando la paz, los derechos humanos, trabajar para el desarrollo de los pueblos, repensar las Naciones Unidas y de esta postura, ¿no?, de cómo se construye lo que se llama este nuevo orden internacional en función del protagonismo que deben tener los países en vías de desarrollo en esta nueva votación y en particular en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Escucha bien lo que Maduro va a decir. Posteriormente, y en nombre de los miembros del Su Excelencia el doctor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, dio la bienvenida a la República de Azerbaiyán y la República de Fiji como nuevos miembros de nuestro movimiento. Presidente Ahmadinejad. Si tú pones atención, están dando bienvenido a ciertos países que son miembros nuevos a nuestro movimiento. ¿Nuestro movimiento? Escucha bien de este. Es decir que si todos los gobernantes están hablando lo mismo, es decir, hay un movimiento ahí que están trabajando juntos, y bien dicho, un movimiento como secreto, porque nadie sabe de esta cosa, pero están trabajando poco a poco hasta que están celebrando lo que están llegando a un movimiento. Sabes, en ciertos libros del Pluma Inspirado dice, yo lo busqué hoy pero no lo encontré. Dicen, Elena White dice así, que en los últimos días van a formar un movimiento para formar lo que están formando aquí. Es decir, Elena White lo dijo desde el año 1800 pico, Dios le mostré que en los últimos tiempos van a formar un movimiento. Ahora, bueno, vamos a terminar. Escucha cuando él termina. Dio asimismo la bienvenida a los países y organizaciones invitados a la cumbre. Señor presidente, durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012, bajo el lema Paz Duradera, a través de una gobernanza global conjunta, unos países presentaron sus declaraciones que reafirman la importancia del movimiento después de 5 décadas de existencia, así como el importante papel y la contribución futura de nuestro movimiento en la agenda global de los próximos años. La cumbre. El movimiento que está preparando esa agenda global. Mi pregunta es, porque todos están uniendo a ese movimiento. Todos los gobernantes están uniendo a ese movimiento. Pero la pregunta es, ¿quién formó ese movimiento? Todos están uniendo. Pero ¿quién es la raíz de ese movimiento? ¿Me puede agarrar el texto Juan 14:30? Mira que la Biblia nos va a mostrar. ¿Quién está dirigiendo ese movimiento? Porque todos están uniendo. Pero ¿quién vino con ese plan? Vemos en la Biblia, 30 y 31 va a decir. Mira que la Biblia nos va a mostrar algo importantísimo. No hablaré ya mucho con vosotros. Aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos. ¿Y qué Jesús está diciendo? Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ok. Jesús estaba un momento conversando con sus discípulos. De repente, él vio el príncipe de este mundo viniendo. Pregunta, ¿quién es el príncipe de este mundo? Diablo. Jesús estaba ahí sentado con sus discípulos. Él ha visto el diablo viniendo.
Y él dijo, el príncipe de este mundo está viniendo, mas en mí no tiene nada. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Por qué Jesús le levantó a sus discípulos y fueron de ahí? Tú sabes, a veces cuando los muchachos están conversando bajo de árbol, conversando, por la mañana usted oyó, mira, estaban conversando bien ahí, pero uno sacó un cuchillo y problema, mató a uno. Así. Claro, el diablo llegó y nadie conoce el diablo. El diablo formó un riberiche y mató a otro. Jesús estaba sentado con Jesús, sí puede ver el diablo. Y cuando Jesús ha visto el diablo viniendo, Jesús dijo a sus discípulos, pero en mí el príncipe de este mundo está viniendo, mas en mí no tiene nada. Levantaos, vámonos de aquí. Y Jesús levantó y se fue con sus discípulos. Decirle, ¿por qué? El diablo está viniendo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de estos gobernantes puede ver quién está a la mesa con ellos formando ese movimiento? Y voy a decirte algo. Maduro tiene un puesto bastante fuerte en ese gobierno. Ahora mira, el propósito de nuevo orden mundial es que para traer paz y seguridad mundial. Ok, más rápido el mundo está yendo más peor, más rápido ese nuevo orden mundial llega. Entonces, si Maduro está en ese gobierno, ¿por qué está permitiendo que su país está yendo más para atrás día tras día? No sé qué está captando algo ahí. Si yo quiero, porque recuerda, en ese como un gobierno, en ese par de gobierno ya tengo más salario, tengo más plata, mi posición está ahí, y ese para dirigir el mundo. Y Maduro está en medio para dirigir el mundo. Sobre tu cabeza y mi cabeza también. No sé qué está captando la situación. ¿Quiénes están en esa reunión para dirigir esto sobre nuestra cabeza? Por eso vale la pena. El mundo está con pancarpa, un nuevo orden global. Mientras los cristianos deben aferrarnos más y más a Dios. Porque el tiempo está llegando como un fuego. Vamos rápido, el tiempo nos corre. Ok, es decir, si todos los gobernantes están hablando del mismo lenguaje de nuevo orden mundial, significa que debe haber ciertos movimientos secretos de comunicación. Porque todo el mundo están hablando el mismo idioma. Ok, pregunta, ¿cuál es el propósito del nuevo orden mundial? ¿Traer qué? Paz y seguridad mundial. Ok, ahora, ¿por qué la Biblia nos habla algo extraño por acá? Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 hasta 3 y versículo 6. Vamos a ver, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia nos habla de ese nuevo orden mundial que va a traer paz y seguridad mundial. ¿Qué Jesús nos dijo de este asunto del propósito de paz y seguridad mundial? 1 Tesalonicenses 5, 1 hasta 3, después 6, ¿no? ¿Qué nos dice, hermano? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Ajá. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 6. Bueno. Es decir, para ese nuevo orden mundial que trae ¿qué? Paz y seguridad. ¿Y qué Jesús ha dicho? Cuando digan paz y seguridad, ¿qué sucederá? De repente viene la destrucción. Es decir, si están cerca de lograr ese nuevo orden mundial, ¿quién también está cerca? Es decir, es un señal grande lo que ellos nos están mostrando. Es decir, si ellos no saben,
Están bogando para paz, paz. Ahora la pregunta viene. Paz y seguridad es bueno. Pero ¿por qué Dios está hablando al contrario? Porque ese paz y seguridad, ese nuevo orden mundial viene, recuerda, las leyes que están sacando para el nuevo orden mundial, uno de ellos es, tú no debes decir ningún homo, ni las mujeres que casan, tú no debes decirles nada. Uno de las leyes. Segunda ley, tumbar los 10 mandamientos porque nos estorba y poner estatua de Baphomet, que es Lucifer. ¿Sabe que en los colegios ahorita están enseñando a nuestros hijos, nuestros niños, por ejemplo, blusa y camisa son lo mismo? Están enseñando a los niños, los niños, muchachos, dice, si tú tienes un amigo, tú puedes enamorar de ese amigo, no es problema. Están diciendo las muchachitas, tú puedes, si tú amas tu amiga, tú puedes enamorarla, no es problema. Estas enseñanzas están dando nuestros hijos para entrar en el nuevo orden mundial. Usted no está escuchando en la radio, hay un propaganda que dice cada rato, que dice también, mamá, papá, no, ¿por qué me tocas? Yo también tengo derecho. No. ¿Qué está pasando? Están reclamando su papá y papá. No, yo también tengo derecho. Y eso yo escucho papá en sus cosas que se menciona. Los jóvenes están diciendo, abrir, en soñar, Señor, soñar grande, hacer cosas. Usted también tiene derecho. Nadie te puede parar. Tiene derecho para lograr sus sueños. Son cosas que está enseñando en el colegio a nuestros niños para enseñarlo, pues, familia, tus hijos y nuestras niñas y hijos. Ayúdales en casa porque están envenenándolas en el colegio. El mundo está siendo preparado especial para el nuevo orden mundial. Por eso Dios ha dicho, cuando digan paz, paz y seguridad, destrucción viene. Porque hasta, recuerda, en el nuevo orden mundial, todo el mundo debe guardar domingo. Ya está puesto. Todo el mundo. Porque recuerda que ya cuando firmaron que ese de protestantismo significa si domingo hay, todo el mundo domingo. Pero en la semana vamos a catar algunos puntos más, porque la Biblia nos muestra, familia, todas estas cosas. Desde años ya Dios lo escribió. No estamos en oscuridad. Vamos a terminar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Familia, los que aún no aceptó a Jesús en su vida, ojo, dale rápido porque estás perdiendo tiempo. Y recuerda que la puerta de misericordia cierra antes que el tiempo de angustia entra fuerte sobre nosotros. Porque cuando el tiempo de angustia entra, yo creo que ahora sí Dios viene. Voy a buscar un pastor. Bueno, ya es tarde, porque el pastor mismo busca un lugar para asegurar a sí mismo por allá. Y la puerta de misericordia ya cerró. Debemos hacerlo ahorita. Ahora, vamos a terminar con ese texto. Daniel 12:1. Hay solamente dos direcciones. Daniel 12:1. ¿Qué la Biblia nos dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. ¿Has notado ese texto, familia? Ese tiempo de angustia es el tiempo, estamos entrando ya en ese tiempo de angustia. Y la Biblia nos dice, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. ¿Pero qué dice? Pero en aquel tiempo será libertado, ¿quiénes? Tu pueblo, todos los que se hayan, ¿qué? Escrito en el libro. Familia, tu nombre está ya en el libro.
Porque cuando el puerta de misericordia cierra, significa que el libro también cerró. Y no hay más oportunidad para que nuestro nombre pueda estar en el libro de la vida. Familia, pronto habrá dos direcciones solo. Sea gritar paz, paz y seguridad con los otros, o tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuál prefiero? Pero tú tienes que comenzar a escogerlo hoy. Si no, vas a ser tarde. No permite que Dios mandó sus secretos escritos para abrirlo. Y Dios nos enseña todo hoy para no caer tarde. Familia, hoy es el día de salvación, la Biblia dice. Mañana puede ser tarde. No sabemos cuándo cerrará estos libros. No sabemos cuándo cerrará el puerta de misericordia. Pronto habrá. Como ya están haciendo. Ayer vimos un montón de gentes que están marchando con pancarpa y cosa para ese paz y seguridad. Pero lo que tenemos que hacer hoy, no con pancarpa, procurar que hoy nuestra vida está escrito, nuestro nombre, en el libro de Dios. Tenemos oportunidad hoy. Dios mandó su palabra para que no caemos tarde. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? Voy a orar en estos momentos. Si hay personas que aún no, su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué significa? Ya eso explicamos semana pasada. Cuando uno bautizó, cuando era pequeño, nuestro nombre fue escrito en el libro de registro de gobierno. Cuando la persona nace de nuevo, su nombre va a escribir en el libro de la vida. Hoy tenemos oportunidad. Hay personas esta noche que quieren decir, Señor, aquí estoy. Tú quieres ponerse de pie, Señor, ayúdame. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay que quiere levantar. Que Dios te bendiga, hermano. Hay más que quiere levantar esta noche diciendo, Señor, aquí estoy. Permite que mi nombre esté escrito. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere levantar, decir, Señor, ayúdame. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere decir, Señor, ayúdame. Yo quiero que mi nombre esté escrito. Mandó sus advertencias. Dios manda su advertencia por amor de Él mismo para salvarnos. Hay más esta noche que quiere ponerse de pie diciendo, Señor, aquí estoy. Que Dios te bendiga, hermanita. Quiere venir delante, bien delante. Vamos a orar juntos delante aquí. Hay más que quiere venir a Jesús esta noche. La oportunidad está abierta. Simplemente voy a orar. Vengo adelante. Vamos a orar para que así Dios hace esa gran oportunidad que está abierta hoy. Ven adelante, hermanita. Vamos a orar junto por acá. Hay más que quiere decir Jesús esta noche. Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. No me pases, porque aquí estoy. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. ¿Hay más que quiere levantar? Mientras oramos, tú puedes venir en ese delante aquí. Vamos a ponernos todos de pie para orar, pedir a Dios. Dios que ve en medio de nosotros. Los ángeles están notando tu disposición de venir delante para que así Dios no falle de escribir tu nombre. Oramos. Padre eterno, esta noche, oh Dios, te damos gracias una vez más por tus palabras. Nos mostró, oh Dios, que ese asunto de nuevo orden mundial